Para comenzar por el principio, bueno, Ibargüengoitia nace aquí en Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato, nace en 1928, entonces imagínense, ¿no? Y nace aquí en Guanajuato y se va muy pronto de 15, sale de Guanajuato a los 7 años más o menos, porque muere su padre, él se queda con su madre, sus tías, su abuela, y salen y se van a la Ciudad de México. Pero él se consideró siempre guanajuatense, de la ciudad de Guanajuato, y concretamente él nace en, no sé si ubican, en la presa de La Hoya. Justamente enfrente de la atalaya hay una casa que tiene una gran terraza, un barandal grande que da a la calle, al paseo de la presa, frente a la presa, frente a la atalaya, y ahí está la casa donde nació Ibargüengoitia. Su abuelo fue un general, que fue el general Antillón, y por miembro de las Fuerzas Armadas, poco héroe y todo esto. Y el parque que está enfrente, enseguida de la presa de La Hoya, se llama Florencio Antillón, ese parque. Él se va a México, pero regresa frecuentemente a Guanajuato. Tiene muchos problemas de carácter económico, es cuando vende la casa. Pero tenían algunos otros terrenos, principalmente un rancho cerca de Irapuato, un rancho creo que se llama San Roque, y él venía a cuidar ese rancho y de pronto casi a atender las labores de labriego, de campesino, de agricultor, como él dice en sus notas, ¿no? Yo me convertí en agricultor en sus notas periodísticas. Sus notas son muy interesantes porque reflejan mucho de su biografía, escritas por él mismo como una autobiografía. Lo que pasa es que están tan redondeadas en historias redondas que hacen una especie de historias autónomas y a veces no se sabe exactamente qué es lo que está inventando y qué elementos de vida tiene ahí. Pero ese es un tema muy interesante de Ibargüengoitia. Bueno, entonces esta anécdota es muy famosa y es muy interesante porque él va y viene joven. Casi dice en sus notas, yo casi me estaba ya dedicando a la agricultura, casi me veía como agricultor en un rancho heredado pues, y se sentía más o menos bien, pero no muy a gusto, no muy pleno. En una ocasión que viene, una vez que vino al rancho, se viene a descansar a Guanajuato, porque el rancho está cerca de Irapuato, y lo cuenta también en esas notas periodísticas. Dice, en la casa estaba invitado porque era conocido un dramaturgo mexicano que había venido a la ciudad de Guanajuato al estreno de una obra de teatro en el Teatro Juárez, que él va al teatro, ve la obra y él ahí eso lo tiene escrito, que se queda deslumbrado por la puesta en escena del teatro. Y dice, esa obra de teatro cambió para mí mi vida, porque yo me di cuenta de que mi oficio, mi vida me iba a hacer en la agricultura, si no me iba a dedicar a la literatura. Entonces regresa a México después de esa experiencia y se inscribe en Filosofía y Letras de la UNAM y se inscribe en la carrera de Arte Dramático. Y entonces ahí conoce a muchísimos intelectuales de la época. Su gran maestro es Rodolfo Sigli, que son los grandes dramaturgos, los que es de la escuela de teatro en México. Y ahí estaban de estudiantes Héctor Mendoza, que es aquí de Guanajuato, bueno, más tarde, Luisa Josefina Hernández, que es una gran dramaturga y escritora mexicana. Y claro, a lo largo de la carrera, pues una de las obligaciones que tienen que hacer ahí es escribir obras de teatro, y las mejores podrían llegar a poner en escena. Hoy entendemos eso como una especie de cuestiones fáciles, porque hay más recursos y hay más apoyos, más infraestructura para hacer artes escénicas, pero en esa época poner una obra de teatro era casi jugarse la vida. Y la parte más fuerte era la de la UNAM, que tenía esta escuela de teatro, y la influencia de autores como el propio Novo y Usigli, que era como el papá de todos los dramaturgos de esa época, de esa generación, que fue la gran generación de los grandes dramaturgos. Eso es que él empieza en su carrera a escribir obras de teatro, se enamora de Luisa Josefina Hernández, que también hacía teatro, tiene textos sobre ella,
y él sentía que estaba escribiendo buenas piezas teatrales, todas con el sabor de la provincia, y algunas de estas obras tienen resabios de la vida de provincia por sus recuerdos de Guanajuato particularmente. Entonces, es la primera época de Jorge Guanajuato, escritor, que es dramaturgo, o sea, escritor de obras de teatro, por la carrera de artes dramático que estaba haciendo, ¿no? Más o menos en esos años de los 50 hasta el 60, el 59, ese es el periodo del Ibarongoita dramaturgo. Entonces era como un sello de distinción para lo mejor de América Latina. Y resulta que entre la novela ganadora en esos años 60 es Jorge Ibarongoita. Gana el premio Casa de las Américas, no con teatro, sino con novela, con Los Relámpagos de Agosto. Eso es muy importante porque esa novela es el título que va a detonar todo lo que es la característica estilística literaria de Jorge Ibarongoita.